pues continuamos hablándoles esta noche de jueves de la situación económica del concello de Ferrol, de cómo se ha llegado a ella y de lo que se puede hacer en estos momentos, con esta coyuntura. Ya tienen ahí ese teléfono para participar, el 981 36 99 13, y estábamos hablando antes de irnos a publicidad de esa deuda. Se le acusa al gobierno local, entre otras cosas, de, digamos, pues tener un fin ideológico con ese cubrimiento, cubrir esa deuda, en lugar de mirar también por las inversiones y el desarrollo de la ciudad de Ferrol. Le comentaba antes, señor Lantri, ese equilibrio que no sé si el gobierno local está buscando de una forma adecuada, ¿no?, entre cubrir esa deuda y, por otra parte, pues que la ciudad no se quede estancada por tener que cubrir esa deuda, ¿no? Sin duda. Bueno, yo solo voy a recordar unos datos, ¿no? Sí. Empiezo con el fin ideológico. Desde luego que es un fin ideológico. La cuestión, lo he recordado antes, nuestro criterio es el mismo que ha marcado obligado para todos los concellos del gobierno central, y es pagar lo que se debe. Eso es el primero de los fines. O sea, no se puede tirar adelante sin tener lo de atrás pagado. Con lo cual, pagar lo que se debe, insisto, y no gastar aquello que no se tiene. Eso es fundamental. Igual que lo hacemos cada uno en nuestra casa, el concello, que es la casa de todos, no puede ser menos, sino todo lo contrario. Tiene que ser ejemplo de solvencia y de no gastar lo que no se tiene, y de que todo el mundo cobre aquello que es la deuda. Quiero hacer nada más que una pequeña evaluación bianual de lo que son los créditos iniciales dedicados a inversión de los últimos casi 8 años, ¿no? En el año 8, 2,4 millones de euros de créditos iniciales destinados a inversión. En el año 10, 2,2. En el año 12, 3 millones. Y en el año 14, 6,1 millones de euros. Por dar un dato nada más. O sea, decir, bueno, se está haciendo un esfuerzo por destinar dinero a las inversiones. Sí es verdad, como dije antes, llegamos, ponemos orden, se paga todo, se apuesta por reforzar el área de bienestar, y ahora vamos a apostar un poco más por invertir en la ciudad, que desde luego ahora tenemos el dinero y vamos a poder hacerlo, y por tanto vamos a poder meterle una buena mejora a la ciudad. Hay cuestiones que desde luego nos habría gustado ejecutar mucho antes, pero insisto, lo primero es lo primero, y lo segundo es que con esta situación nos podemos aventurar un poco más en hacer determinadas obras que antes no era recomendable aventurarse. Por tanto, este va a ser un año de ejecución de mucha obra, y por tanto este va a ser un año donde se va a ver un cambio en la evolución, en las obras a lo largo de la ciudad, donde se va a proceder a remodernizar, a hacer actuaciones de mucha importancia en muchísimas calles de la ciudad, y donde ya se ha visto el inicio a lo largo del año pasado, del año 2013, donde por fin hemos visto calles pintadas, calles sin baches, y calles donde, bueno, ni siquiera se veían los pasos de peatones, empiezan a asomar, que espero que a lo largo del año 14 asomen del todo y seamos capaces todos de ver esa evolución, tanto en pavimento como en señalización vertical y en el propio suelo de la señalización de la ciudad. Volviendo a la liquidación del año 10, ¿no? O sea, nosotros cuando llegamos, desde luego la liquidación lo que dice es claro que hay 8 millones y pico de euros sin contabilizar, o sea, que están en el sistema, que han entrado en la casa y que no se han pagado ni se han evaluado. Y, señor Veloso, no me hable de las facturas de Fenosa, que no le iba a quitar, pero ya que lo quita usted, voy a recordar que las facturas de Fenosa, 2 millones de euros en facturas de Fenosa, las hemos encontrado en cajas encima de un archivador, 6 meses después de empezar a gobernar. Entonces, vamos a ver, yo creo que hay cosas que son, que no hace falta mencionarlas mucho para saber que eso no es la mejor forma de gestionar una deuda de 2 millones de euros. Pero bueno, insisto, hemos pagado todo aquello, y en este año 2014 se han presupuestado para el capítulo 6, capítulo de inversiones, 6 millones de euros, lo que nos va a permitir hacer un gran esfuerzo inversor, y por tanto los vecinos de la ciudad de Ferrol van a poder empezar a ver un cambio en la mayor parte de la ciudad,
y vamos a suplementar, vamos a incrementar ese esfuerzo inversor con este dinero que, repito, ahora podemos suplementar, de más de 3 millones de euros que van precisamente a fomentar no solo ese cambio de la ciudad, sino realmente que todo el mundo lo pueda ver y lo pueda disfrutar. Entonces va a ser un año donde gracias a todo el trabajo que se ha realizado anteriormente, podemos hacer un gran esfuerzo en mejorar lo que todos quisiéramos haber mejorado desde el primer día y por otras cuestiones pues no ha sido posible. La situación no es buena, pero a pesar de la situación no es buena, este esfuerzo inversor que este año 14 hacemos es probablemente el mayor esfuerzo inversor, desde luego ya si lo hacemos comparativo con los presupuestos iniciales, es con diferencia el mayor esfuerzo, pero desde luego es un grandísimo esfuerzo que en tiempos en los que estamos, vamos, yo creo que todo el mundo sabrá valorar el esfuerzo que se hace. Y hablando de inversión, bueno, hacía el concejal de Economía ese progreso de la inversión desde 2008 hasta 2014. Señor Veloso, ¿coincide con ese progreso, con esa andadura, en esas cifras? Eu sinto non coincidir con o señor Lantri, e o peor de todo é por culpa que vai en detrimento da cidade. Esa é a realidade. Pero por rematar, se me permitides, o que se refere ás débedas pendentes, non? Eu lle pregunto ao señor Lantri se do informe de intervención con respecto á liquidación que pon que quedan a final de ano 2.541.000 euros, 344,74 euros pendentes de pago a proveedores sin contrato público que avisa o propio interventor, se vai pedir un crédito para eso tamén. Se vai pedir un crédito, me imagino que non, porque co remanente de tesorería que hai e a tesorería que hai no Concello, me imagino que non o pedirá. Pero había que facer naquel momento esa representación da austeridade. Evidentemente, eu estou de acordo que non hai que gastar o que non se ten e hai que pagar o que se debe, evidentemente, pero eso o fai calquer familia solvente e o fai o Concello que xa é solvente, evidentemente, pero xa é así. Pero non é porque este o señor Lantri, non é porque este o señor Rei, é que dai de moitísimos anos, moitísimos, o Concello de Ferrol, dende todos os mandatos, estou falando de todos os mandatos municipais hacia atrás, PSOE, Partido Popular, Independentes por Ferrol, Bloque Nacionalista Galego e novamente PP, é solvente. Mentiras que está dicindo o Partido Popular continuamente. Mire, no Concello de Ferrol non había facturas no caixón. O único que hai no caixón é a falta de vergonza que ten o Partido Popular. Esa sí que é o único que hai no caixón. A falta de vergonza que ten o Partido Popular. Sabe perfectamente porque lle dixemos como estaban todas as cousas con un traspaso exquisito de mandato. Pero vayamos xa, por rematar isto, vayamos xa que son os investimentos, porque a preocupación non é así. Mire, no mandato anterior... Tenemos una llamada pendiente, ahora continúa. Hola, buenas noches, adelante. Sí, hola, buenas noches. Díganos. Sí, mire, quisiera hacerle una pregunta al concejal de Economía, al señor Langri. Sí. Sí, adelante, adelante. Bien, a ver, mi pregunta es la siguiente. A ver, yo quisiera saber cuánto dinero dedica actualmente el Concello a los servicios sociales de Ferrol. O sea, es decir, cuánto dinero se emplea para atender a aquellas personas que ahora mismo más lo necesitan. Esa es mi pregunta. Gracias. Pues muchas gracias. Ahora que tú eres señor Veloso, vamos a dejar que responda el señor Lantri. Redondeando, dedica 6 millones de euros. Pues perfecto, señor Veloso. Puede continuar con su turno de palabra. Isto é a lotería, de verdade. Depois podemos falar do benestar para comprobar de que non son eso verdadeiramente as cifras. Pero, bueno, con respecto aos investimentos. O Gallá, fora, como di o señor Lantri, porque vai en beneficio da nosa cidade. Pero a realidade é que non é así, é unha desgracia, porque agora mesmo temos unha historia. A historia do mandato socialista que investiu 55 millóns de euros e que se ve por moitísimas zonas da cidade, seus investimentos desde Telleiras, San Pablo, Inferniño, a zona rural, por moitísimas zonas de Caranza, por moitísimas zonas da cidade, e a realidade é que neste mandato levamos no ano 2012, o 2011 evidentemente é a cabalo entre os dous corporacións, o ano 2012 cos seus primeiros orzamentos ten de investimento propio 200.000 euros, ainda non chega a esa cifra, é unha vergoña. No ano 2013
aprobouse un orzamento con un 3,3 millóns de euros de fondos propios, non o Urban, nin cousas destas. E a final de ano nos encontramos que sí, se investiron 5,24 millóns de euros. E digo en que investiron? Pois mire, no Urban 2.200.000 euros e xa de proxectos xa iniciados no mandato anterior. No Ateneo e no Hospicio, tamén iniciado no mandato anterior, 600 e pico mil de euros. En centros culturais, 800 e pico mil de euros. As macetas da Plaza de España, 918.878,19 euros. No rural, 350.000 euros. E o resto, que é mobiliario, reposición de equipo de policía, reposición de pequenas necesidades, e algunha pequeniña inversión que non sabemos onde está, pero algunha debe de haber, 300.000 euros. Esa é a realidade do Concello de Ferrol neste mandato. É unha desgracia cando hai un problema de paro na cidade, cando hai un problema de necesidades na cidade. No 2014 están presupostados casi 6.200.000 euros. E con esta incapacidade do Partido Popular, pensa que o Partido Socialista e calquer cidadán va a pensar e creer que o Concello de Ferrol vai investir neste ano que queda de mandato, porque queda un ano de mandato, de data que estamos, a data de dentro dun ano, é prácticamente xa as próximas eleccións, pensan que vai investir en novos equipamentos na cidade? Dígame en que, e non o diga no papel solamente, porque o papel pode con todo, xa o vimos, e a realidade é que non se investiu absolutamente nada. Despois falaremos de bienestar, se lles parece. Hablaremos de bienestar y de otras prioridades que el gobierno local considera pues importantes. Continuamos debatiendo. Bueno, señor Rivas, no sé si antes quiere hacer alguna mención a esta primera llamada o ya hablar de ese recorrido inversor, ¿no?, que yo también le preguntaba al señor Veloso. Sí, non, eu únicamente facer referencia a dúas cuestións que me parecen importantes, non? En primeiro lugar, cando o señor Lantri faga de pagar o que se debe, e que é o que realmente significa eso? Que ao que nos estamos a referir? Pois, fundamentalmente, nos estamos a referir a, como comentaba antes, a unha determinación que toma o Partido Popular que consiste en sacralizar o pago da débeda. Todas as administracións públicas teñen que pagar a débeda que teñen contraída antes de pagar o que poden ser a prestacións por desemprego ou os propios salarios que se poida generar nas propias administracións públicas, con esa modificación que se fixo na propia Constitución. Eso derivou nunhas leis que se están a aplicar da maneira moitísimo máis estricta por parte deste goberno municipal que o que aparece reflectido nas propias leis. Refírome únicamente a dúas cuestións. A aplicación da regla de gasto. Durante o ano 2013, os orzamentos municipais se aplicaron cunha regla de gasto que reduciu en máis de 3 millóns de euros as propias previsións que se facían a través da Lei de Estabilidade Orzamentaria e que este goberno municipal decidiu tomar esa decisión, reducir todavía máis ese gasto. E o problema xa non é para o propio ano 2013, o problema é que a regla de gasto condiciona o orzamento para o seguinte ano. E isto, xunto á aplicación do famoso plan de pago a provedores que levaba consigo a contratación dun novo préstamo, ese plan de pago a provedores é un plan que ten e que estaba pensado para os próximos 10 anos. É dicir, este goberno municipal toma decisións que non só lle implican as decisións que teñen que desenvolver eles no seu propio mandato, sino que condicionan o investimento e o gasto que poida desenvolver a Corporación Municipal nos próximos anos. Ahora, señor Rivas, tenemos una llamada ahí pendiente, ahora seguimos hablando de esos gastos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Díganos. Buenas noches. Mi pregunta, bueno, como el señor Veloso, como creo que es presidente del Ateneo Ferrolano, y bueno, yo quería saber a ver cuándo iban a hacer abono de los gastos de guardamuebles que tienen ellos, de todo el patrimonio que tienen ellos guardado. Yo creo que el señor Landry también está enterado del tema, pero no da ninguna solución ni uno ni otro. A ver qué nos pueden decir.
llamada. Ahora continúa el señor Rivas. Señor Veloso, si quiere contestar. Sí, ainda que non é unha cousa desto, pero sí que pode ser unha débeda municipal, evidentemente. Creo que o Concello de Ferrol ten que facerse cargo do gasto deses do traslado dos fondos do patrimonio do Ateneo. O promotor da obra do Ateneo foi o Concello de Ferrol. O Concello de Ferrol, yo digo porque ademais naquel momento que se contratou a obra eu era concelleiro de Facenda, e yo podo decir, e sabe que o señor Rei, o alcalde, o señor Lántrico, le vamos falado moitas veces de que non estén de acordo, máis o señor Evia, saben perfectamente que eu lles digo que esa pago ten que facelo o Concello de Ferrol. O promotor da obra foi o Concello de Ferrol. O Concello de Ferrol ten que pagar o traslado dese patrimonio. O Ateneo non ten fondos de seu para pagar o traslado dese patrimonio. E parece que hai un interés en que lle vaya mal o Ateneo nese sentido, porque os necesita. Son fondos, además, se tuvera un pouquiño de sensibilidade, simplemente, de sensibilidade cultural, ou social, pero sobre todo cultural, fondos. Ali hai incunables, ali hai unha hemeroteca que non existe noutro sitio de Galicia, ali hai unha biblioteca que está recoñecida como tal pola Xunta de Galicia. É dicir, non damos crédito ao que estamos a ver. Rematouse a obra, afortunadamente, e debía de chegar os fondos outra vez para o Ateneo. O Ateneo necesita, a cidade o necesita, os investigadores o necesitan. Moitísima xente que ven ali a buscar documentación para os seus traballos o necesita. E moita xente que simplemente vai ali a ver a historia da nosa cidade, de Galicia e de España. O necesita. E, polo tanto, que se paguen. Porque un dereito que teñen os cidadáns a recibir eses fondos. Me parece que quen chamaba era a persoa que ten como guardamuebles os propios fondos do Ateneo, do Danzas Félix. Creo que, por la voz, creo recoñecelo. E ten toda a razón do mundo. O Ateneo non vai pagalo nunca porque non ten fondos para eso. Non vai pagalo porque non é. O Ateneo non ten a obrigación de facelo porque non foi o promotor da obra. E o Concello de Ferrol xa tuvo que facerse cargo da obra naquel momento que non quiso facer o señor Juncal e o señor Rei no seu momento e deixou sin gastar fondos do IBUS que o señor Cuiña do seu propio partido había posto para o Concello de Ferrol firmado obra do Ateneo na relación de todas esas obras e non o fixeron porque non quixeron. Un pouco de respeto ás institucións da cidade, un pouco de respeto ao Ateneo de Ferrol. E por outra parte, creo que ten que saberse, moi breve, ten que saberse que eu, naquel momento presidente do Ateneo, xa vai pasar meses que non o son, máis que o vicepresidente, tuvemos unha reunión co concelleiro de urbanismo, e o concelleiro de urbanismo falou en nome do goberno municipal, e comprometeuse con os dous, e que non diga nada ao contrario, porque senón minte, que se iban a facer a devolución desos fondos. Incluso me pediron a mí personalmente se podía axudar no expediente administrativo. Por lo tanto, ¿a qué estamos a xogar? Muchas gracias, señor Rivas. Yo quisiera hablar también porque nos mencionaron a ambos. Perfecto, ¿no? Entonces, creo que es mi obligación contestar también. Entonces, lo que le tengo que decir es, por un lado, el gobierno municipal de Ferrol, ni el actual ni el anterior, han contratado ninguna mudanza. Hay un contrato firmado por el presidente anterior del Ateneo con la empresa de mudanzas, haciéndole un encargo determinado en el que, desde luego, este gobierno no tuvo nada que ver, viene de una obra, como usted bien dice, señor Veloso, del mandato anterior, y que lo que sí le garantizo es que si ese contrato fuese del gobierno de la ciudad de Ferrol, ese contrato y esa factura estaría pagada como las están todas. Desde que hemos llegado, todas las facturas están pagadas y tramitadas. Distinto es que sea una factura que ha firmado un presidente de una entidad que yo desconozco, y desconozco sinceramente que hayan propuesto un acuerdo o que no, ya que es un tema
que afecta a otro departamento, en este caso del de obras. A mí lo que me competiría sería una vez firmado, ¿no? Pero en cualquier caso, esto no es más que el ejemplo de determinadas cuestiones que vienen del mandato anterior sin solución y que se vienen arrastrando. Es un ejemplo de determinadas malas gestiones que al final acaba pagando un pobre empresario que lo que a él realmente le importa es que tiene su factura sin cobrar y su problema sin solucionar. Entonces, yo desde luego lo que sí me comprometo es a tener una reunión con el área de urbanismo, a ver si hay alguna solución posible y si esto se puede cargar al Ayuntamiento de Ferrol, que lo desconozco, pero me temo que no, porque no es un contrato del Ayuntamiento de Ferrol. En cualquier caso, yo lo que me asumo con este señor que ha llamado es a intermediar con el área de urbanismo, por si fuese posible, atender a esta cuestión e intermediar, de no ser posible, con el Ateneo para que haga efectivo ese pago. Muchas gracias, señor Lantri. Y ahora sí, señor Rivas. Turno de palabra. Si quiere hacer algún comentario sobre este asunto o hablar de ese plan de pago a proveedores que estaba mencionando, ¿no?, en su intervención anterior. Sí. Estaba a referir ao plan de pago a proveedores que implicaba a contratación dun préstamo por parte deste Concello que se facía a través da administración central. Isto o que supoñía, decía, que condicionaba as inversións deste Concello para os próximos 10 anos e que ademais se facía en base a un tipo de interés que se alonxaba bastante do previsto inicialmente, que era un 5% anunciado polo propio ministro e que está bastante lonxe desas previsións iniciais. E decir que ese condicionamento aos investimentos feito polo plan de pago a proveedores, pola propia regla de gasto e por todas aquelas decisións que se están a tomar por parte deste goberno municipal teñen unha constatación despois nos propios orzamentos e nas propias liquidacións municipais. Hai que lembrar que durante o ano 2012 as inversións municipais reducíronse en preto de un 39% respecto do ano 2011, un pouco máis de 3 millóns de euros, pero que no ano 2013 se volveron a reducir 2,40 millóns de euros, supoñendo unha reducción respecto do ano 2011 do 50%. E isto, en relación con anos anteriores, tal como comentaba o señor Lantri, hai que lembrar que as inversións durante o ano 2009, as inversións iniciais eran de 11 millóns de euros e durante o ano 2010 de 7,1 millón de euros. Isto sin ter en conta aqueles investimentos vinculados ao propio Plan E. E eu creo que é evidente que aqueles investimentos que son bastante superiores aos consignados por parte do Partido Popular tampouco supuxeron un cambio trascendental para esta cidade e, en todo caso, vendo as consignacións orçamentarias que están a facer desde a chegada do Partido Popular ao goberno desta cidade, eses investimentos suporían pertencer a unha cidade de calidade suprema, visto a contracción que se fixo destes investimentos por parte do Partido Popular, pero que, ademais de reducir eses investimentos, o nivel de execución dos mesmos, é dicir, do que eles mesmos orzamentan, é ridículo. Hai que lembrar que no ano 2011, xa mediado con medio mandato do Partido Popular, o nivel de execución das inversións chegou únicamente ao 43%, algo que no ano 2012 nin se aproximou. Non chegamos nin ao 40% de execución deses investimentos e no ano 2013 non chegamos nin ao 60% duns investimentos, dunha previsión de investimentos iniciais de 2,40 millóns de euros, que, como digo, é unha inversión baixísima, seguramente das máis baixas de todos os concellos galegos en relación aos habitantes de cada un deses concellos.
E, ao mesmo tempo que se reducen os investimentos, o que se está a facer é aumentar o gasto en amortización de débeda, en pago de xuros e en amortizar a débeda que este goberno municipal ten contraído desde a súa chegada. No ano 2012, esta amortización de débeda e os gastos derivados dos xuros da débeda vinculada a estes xuros no ano 2012, como digo, incrementouse un 42% respecto do ano 2011. No 2013, nun 2,1%, e neste 2014 volveuse a aumentar un 20% respecto do ano 2013. Isto que quere decir? Que o de que non se gasta o que non se ten significa que este Concello o que está a facer é gastar o que ten en amortizar a débeda que eles mesmos xeneran. E senón, a liquidación do propio ano 2013 é unha evidencia. 10 millóns de euros, que é unha cantidade importantísima que non se van poder destinar a investimentos polos condicionamentos aos que antes me tiña referido e que ademais hai que facelo previo á amortización da débeda xerada. Muchas gracias, señor Rivas. Bueno, señor Lantri, ¿está satisfecho el gobierno local con el nivel de ejecución de 2013? Bueno, yo lo que tengo que decir, y además voy a dar datos, ¿no? Hablando de ejecución total, los últimos 5 años, la ejecución total del presupuesto del año 9 fueron el 71,42, en el año 10 el 72,36, en el año 11 el 77,92, en el año 12 el 78,05 y en el año 13 el 78,84. O sea, hemos ido evolucionando hacia una mejora de la ejecución del presupuesto. No hay nada que opinar, son datos, eso es la liquidación del presupuesto de los últimos 5 años. Cada año se ha ido ejecutando más respecto de los años anteriores, o sea, respecto del año 9 estamos 7 puntos por encima, que es un dato, 7 puntos y pico, ¿no? Es un dato significativo. En cuanto a las inversiones, lo que tengo que decir es que el dato de ejecución del año 13 es de 57,58%, que es el dato más superior de los últimos 5 años. Hablamos del 9 un 53 y pico, el 10 un 45, etcétera, etcétera, hasta un 57,58 del año 13. Desde luego, a ver, lógicamente el 100% del presupuesto es imposible gastarlo, no es del todo imposible, porque unas cosas se van montando un año sobre otro. Pero desde luego una buena ejecución es eso, rondar alrededor del 80% o incluso un poco más. Nosotros estamos ahora mismo en un 78,8, que repito, es la mejor cifra de los últimos 5 años. ¿Que podía ser mejor? Pues seguro que sí. A ver, yo no voy a decir aquí que el Ayuntamiento de Ferrol está en una situación inmejorable, porque no es así. Yo creo que está en una situación mejor de lo que estaba, creo que está en una situación con capacidad de mejora y creo que vamos a ir evolucionando hacia una mejor gestión, hacia una gestión más eficaz y más rápida, pero desde luego, bueno, pues todo esto, y especialmente en una administración pública, pues todas estas cuestiones van llevando bastante tiempo. Pero los datos son los que son, o sea, aquí no se trata de inventar nada ni de inventar la rueda. En cuanto a la ejecución presupuestaria, yo creo que son datos que todos conocemos. En cuanto a lo que decían antes de sacralizar el pago de la deuda, pero es que por supuesto que hay que sacralizar el pago de la deuda, es que lo primero que hay que pagar es lo que se debe, es que no se puede hacer otra cosa que pagar lo que se debe. Hay otros que piensan que es muy fácil decir, bueno, cuando no hay, pues vamos al banco, le pedimos, que para eso están los bancos, y que lo pague el siguiente. Bueno, pues esa ni es el criterio del gobierno central, desde luego, porque así ha establecido unos sistemas para que esto no suceda, y por otro lado tampoco es nuestro sistema de gobierno ni de futuro para la ciudad. ¿Cuál es? Nosotros pagar lo que se debe, como hemos hecho con esos planes de pagos, y dicen, es que quedamos condicionados para los próximos 10 años. No quedamos condicionados en nada, porque si quisiéramos cambiarlo, el Pleno es soberano para hacer estos cambios dentro de los marcos legales, por supuesto. Pero es que lo que nosotros queremos es que durante los próximos 10 años podamos invertir con nuestro propio dinero. O sea, que generemos recursos suficientes como para hacer que el ayuntamiento no tenga que ir a unos niveles de endeudamiento que lo pongan en una situación complicada. Todo lo contrario, lo que hay es que ir reduciendo poco a poco unos niveles de endeudamiento del ayuntamiento. Yo no soy partidario ni de la empresa ni de la casa de elevar los niveles de endeudamiento, salvo para aquellas inversiones de carácter estratégico de la ciudad y cosas muy puntuales. El resto,
hay que reducir la deuda, igual que lo hacemos en nuestras propias casas, tratar de deber lo mínimo posible al banco, porque cuanto más pagamos de intereses, menos tenemos para otras cosas. Y es así de simple, vamos, yo creo que todo el mundo lo entiende. Esa es nuestra prioridad, pagar lo que se debe, no gastar lo que no se tiene, ir devolviéndole lógicamente el dinero al banco y hacer una previsión rigurosa que nos permita ir evolucionando e ir gastando lo propio que ya tenemos para ir haciendo una ciudad mejor. Bueno, y hablando de ese nivel de ejecución del presupuesto anterior, señor Veloso, ¿es mejorable ese nivel de ejecución? Bueno, vamos a falar de varias cousas. Primeiro, con respecto a isto que decía o señor Lantri, efectivamente, o endeudamento, que todos estamos de acordo, que se non necesitamos endebedarnos, pois non hai necesidade de facelo. E se non vamos ter capacidade de devolver os créditos, e que xa non o permita a lei. Xa non o permite a lei, porque hai uns límites establecidos nos concellos que non o permite. Ti non te podes endebedar máis do 75% dos teus ingresos correntes e, polo tanto, hai uns límites que están establecidos. O que nos preocupou dese endebedamento é que hai casi 7 millóns de euros pedidos para gasto corriente. Eso que nos preocupou é que limitou a capacidade de investimento en esos 7 millóns de euros. Eso é o que nos preocupou. Pero, evidentemente, nadie quere gastar máis do que non é capaz de xirar ingresos para poderlo devolver no seu momento determinado. Pero xa o impide a propia lei. E, ademais, os concellos de toda España, agora mesmo teñen unha débeda conxunta de 40.000 millóns de euros, de que máis da mitad son prácticamente dos concellos de máis de 500.000 habitantes, e están cumplindo o déficit proposto polo goberno. O sea que a administración local non é precisamente unha derrochadora. Non é unha derrochadora. E depois, con respecto á execución, se nos parece ben o 78 ou 75, mire, todo o que ando alrededor do 75% é correcto. Non é que non vamos a decir absolutamente nada con todo eso. Nos preocuparía se fora o 50%. Sabemos que os investimentos subir do 50% hai dificultades de organización e todo eso, e moitas obras porque son plurianuales e pasa eso. Non nos vamos a meter en absolutamente nada deso porque son cifras normais e correntes como sempre, ao alrededor do 75%, e debía de estar sempre a investimento cumprido, licitado moitísimo máis, evidentemente, pero cumprido en obligacións de pago ao redor do 50-55%, que é o que debe ser. No mandato socialista anterior se investiron 55 millóns de euros cunha execución media ao longo dos anos do 55%. E, polo tanto, nos parece correctos. Pero ahora, o que nos preocupa da liquidación non é a propia cifra en sí, nos preocupa é que reflita a propia actividade administrativa e política, e sobre todo política, do Concello de Ferrol. Primeiro, na parte de ingresos non entendemos, e volve a pasar no ano 2014, de volver a presupostar os ingresos por menos do que se van a ter. 1 millón de euros se presupostaron menos en IBI. Pero por qué? Porque para eso baixemos o IBI, se é necesario. Se presupostaron 3,5 millóns de euros menos en participación de ingresos do Estado e 200.000 euros en participación de ingresos da Comunidade Autónoma. Pero se esos ingresos xa se saben desde bastante antes e non hai ningún problema de non poñelos en riba da mesa, é que non se entende. O que está limitando é precisamente a capacidade financiera do Concello, porque ao final se cobra. Ao final se cobraron. E o que baixou, porque senón a liquidación de ingresos subiría do 100%. Xa o digo aquí, subiría do 100%. Por qué? Porque presupostaron menos do que había. Presupostaron menos do que realmente se iba a cobrar. Isto é como digo que teño 10 para gastar 10 cando sabes que vas cobrar 12. Bueno, isto non ten ni pés ni cabeza, porque para eso dime aos cidadáns, dime, oye, baixamos impuestos en 2 millóns de euros, sei que non os vas a necesitar para o que vas facer, dime que teña que ser así. Eso nos preocupou, porque aparte de ingresos, hai 8 millóns de euros aí que son de remanentes de tesorería de exercicios anteriores que non estaban contemplados evidentemente. E, polo tanto, non ten ningún sentido. Pola parte dos gastos nos preocupa a pérdida de servicios públicos. Remato enseguida. O seu famoso plan de austeridade, por exemplo, a superficie urbanizada de Ferrol, como por exemplo Boial, está aumentando. E báixase ao gasto en parques e xardís. Así vemos que non hai contenedores ali, que non hai papeleras ali, que non se arreglan os xardís, por poñer un exemplo. Digo, unha zona amplia, de 100.000 metros cuadrados, pero que hai moitísimas máis na cidade que foron ampliadas. De investimentos, o sea, que explicamos
o endebedamento o se ha explicado. Transporte público, hai cada vez menos liñas e con menos frecuencias, que se pregunten os veciños de Ferrolvello. E di que non é que a Xunta de Galicia. Pois toma usted as competencias, que xa llo pedimos no pleno anterior. Colle as competencias, e ben leva parada a Ferrolvello e obrigo, pero faga algo, non faga nada. E con respecto a benestar social, hai que... Non é un concello que se este preocupando mesmo polos maiores, polos nenos, polos inmigrantes e pola xente en exclusión social. Dúas cifras solamente en 30 segundos. Deixáronse de investir 1,5 millón de euros en igualdade e xuventude. Esas dúas cifras. Para reservas de plazas en centros de día, deixáronse de gastar 364.000 euros de 400.000 euros presupuestados, solamente 43.000 euros. En becas para escolas infantís solamente se gastaron 13.000 euros, é dicir, do presuposto se deixaron de gastar 86.000. Na casa de acollida, 10.000, deixaron sin gastar 97.000. É dicir, hai xente que está a sufrir esa falta de gasto. En axuda no fogar, unha parte importantísima. Ademais, sabendo xa que iba a haber unha aportación por parte dos cidadáns, concretamente, alrededor de 195.000 euros que aportaron para a axuda no fogar, está a sufrirlo. En definitiva, remato, en benestar, reducción do persoal da oficina de dependencia e de as unidades básicas. As maiores necesidades sociais, non hai un impulso de dotacións municipais reais e o edificio solidario, agora mesmo, o da Avenida de Vigo, é un caixón desastre que hasta está urban ali, fora da súa zona de actuación. Muchas gracias, señor Veloso. Bueno, hablamos ya de esa capacidad inversora, de problemas concretos de Ferrol, de necesidades. Señor Rivas, ¿hacia dónde debería dirigirse esa capacidad inversora, ¿no?, de la que también se ha hablado, ¿no?, en esta mesa? Ben, basicamente, nos o que consideramos é que a política económica do goberno municipal tería que ser unha política absolutamente contraria que se está a desenvolver por parte do Partido Popular. Cando o Partido Popular, o señor Lantre, se refire a que cada ano se foi aumentando máis o nivel de execución das inversións, tamén sería unha pexa todavía moitísimo maior o feito de que isto non fose así, xa que si temos en conta que durante o ano 2013 o nivel de investimento era dos máis baixos de todos os últimos anos, canto menos se decide gastar, tamén é máis fácil gastalo. Por eso o nivel de execución do ano 2013 é maior que o dos anos anteriores. Aínda así, nos si llevemos un problema o feito de que non chegue nin o 60%, pero que llevemos moitísimo máis problema o feito de que nos 2 anos anteriores isto a nivel de execución dos investimentos rondase o 40%. E decir que si a política que están a tomar está a condicionar o Concello non só polas decisións que toman vostedes no momento actual, sino, como lle decía antes, polos próximos 10 anos, porque vostedes asumiron as condicións dese plan de pago a proveedores e as condicións da contratación dese préstamo. E si o pleno do Concello de Ferrol decidise cambiar esas condicións, o Estado detraería as cantidades que considerase da propia participación de ingresos do Estado que recibe a administración local, algo, por certo, que cambiou xustamente no seu mandato. O Concello de Ferrol pasou de formar parte dos concellos que recibían os ingresos do Estado en virtude da cesión deses tributos ao réxime de participación de ingresos do Estado, algo que supón unha merma nos ingresos do Concello. É dicir, vostedes onde realmente terían que actuar non actúan respecto do gran déficit estructural que ten esta cidade. Hai que lembrar que máis do 20% do solo urbano do Concello pertence ao Ministerio de Defensa e o Concello de Ferrol non recibe ningún tipo de compensación respecto desta ocupación. Vostedes non teñen adoptado ningún tipo de decisión ao respecto, ningún tipo de medida para paliar este déficit estructural, e todas as medidas económicas que vostedes toman van no sentido que levo comentando durante todo este debate, e a propia liquidación
deste ano 2013 así o reflicte. A liquidación do ano 2013 confirma que durante os orzamentos do ano 2013 se fixo unha previsión á baixa por parte deste goberno municipal co fin de xustificar a contracción do gasto en inversións e prestación de servizos públicos e aplicar unha regla de gasto da maneira moito máis restrictiva da que viña determinado por parte da Administración Central. Na liquidación deste ano 2013 refléxase unha diferenza de preto de 11 millóns de euros respecto entre as previsións iniciais de ingresos do orzamento e as previsións e os créditos finais, algo que o propio informe da intervención municipal califica como que a previsión inicial era dun carácter moi riguroso e que, como digo, o resultado da liquidación deste ano 2013 confirma. Isto o que está é a redundar en que todas as decisións que vostedes toman teñen un único sentido. Vostedes se refire a que teñen que son eficientes no pago das débedas que vostedes contraen, pero basicamente o que están a facer é, como dixen antes, aumentar o gasto en amortización e a reducir o gasto en prestación de servizos. Simplemente estamos a punto de terminar. Quiero hacerles una última pregunta. Van a tener un minuto solamente para contestarla. Es un poco pues por donde iba anteriormente, ¿no? ¿Qué prioridades debe atender ahora mismo el gobierno local en la situación económica en la que se encuentra? Muy concretamente y muy brevemente, señor Rivas. Ben, nos consideramos que nesta administración no Concello de Ferrol é necesario, como dixen antes, facer un cambio radical na política económica. É necesario adoptar unha política destinada a aumentar o gasto en investimentos que poida contrarrestar a situación económica xeral mediante o impulso económico que estes investimentos poidan provocar. Para isto, a xeración de débeda que non ten ese fin é unha xeración de débeda que non ten sentido nunha administración que non ten unha pexa grave respecto da débeda xeral que ten a administración local. E o segundo aspecto fundamental sobre o que consideramos que é necesario actuar dunha maneira determinante e que este goberno municipal non está a facer nada é algo que comentaba tamén anteriormente, e a situación dos ingresos no Concello de Ferrol. Os ingresos no Concello de Ferrol teñen un déficit estrutural importante. Se cambiou, como dixen, o sistema no que participaba respecto aos ingresos que recibe do Estado e non se ten actuado respecto desa ocupación importante por parte da Administración Central e que supón unha IVA importante nos ingresos do Concello. Muchas gracias, señor Peloso. Prioridades. Sí, bueno, eu creo que son evidentes. Primeiro, a preocupación polo desemprego e paliar na medida de posible as súas necesidades dentro do ámbito municipal. Menos propaganda e clientelismo e máis infraestructuras sociais de persoas de persoal físicas. Preocupación tamén polo emprego ante a situación económica, reivindicar das administracións públicas o impulso do polígono de Leixa, da plataforma logística de Mandiá, de abrir o proxecto de Ferrol ao mar, o retanqueo da estación do tren, entre outros que podíamos falar moito máis. O PP cree que en isto todo lle puso unha veliña ao contrato de Pemex, e non é así, que non nos enganen, que hai moitas cousas que facer co impulso municipal, non responsabilidade, pero impulso tamén. No medio ambiente, pois actuación urxente agora mesmo de regeneración e limpeza do litoral ante os últimos temporais. Hai unha responsabilidade municipal aí, e ademais unha posibilidade de creación de emprego neste tempos que estamos a pasar difícil. Ten aí 10 millóns de euros, utilíceos neste sentido. O ciclo de agua na ría, non sabemos o que está a pasar co plan, co saneamento da ría. Se están tomando decisións, xa lo denunciamos no pleno, decisións por feitos consumados, e nos está preocupando unha privatización encuberta de todo o ciclo da agua na ría. A agua é dos cidadáns. E, por suposto, desenvolvemento urbano. Que decir do convenio de defensa, do parking da plaza de armas que está aí, do mercado de Caranza que está aí, es abrir Ferrol ao mar, o transporte público, mellorar frecuencias e liñas. É un importante, para rematar, a demografía
Sin demografía, a cidade non existirá. Por lo tanto, temos que centrarnos nela. En unha delas, temos un parque público de vivenda sobre o que actuar e debemos actuar. É dicir, moitos temas que podían dar para un debate cada un deles, creo que todos estamos implicados, ou debemos de estar implicados como persoas políticas neste sentido, e neste sentido temos que actuar nos vindeiros anos. Muchas gracias. Señor Lantri. Bien, yo diría de que la mayor preocupación actual entiendo de todos los ferrolanos y desde luego de este gobierno es el sector naval. Hemos estado trabajando duramente para conseguir que lo que no hicieron otros se consiga y dotar de carga de trabajo al sector naval. En unos tiempos que son los peores tiempos, los más complicados, en el peor escenario, en la peor situación mundial, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se podía haber hecho no se hizo. Hemos heredado una situación compleja en la que, bueno, a base de mucho esfuerzo se ha conseguido un primer contrato. Estamos haciendo grandes esfuerzos para conseguir algún contrato más y, por lo tanto, garantizar la carga de trabajo en Navantia, con muchísimo esfuerzo, porque insisto que es una situación y un escenario el más complicado de las últimas décadas. A pesar de ello, ya digo, pues se están logrando pequeñas cosas, porque digo que pequeñas porque por mucho que traigamos para aquí, desde luego siempre va a ser pequeño, porque tenemos un gran astillero que necesita de mucha carga de trabajo para funcionar a pleno rendimiento. Se está trabajando y otra prioridad es finalizar la depuración de la ría. ¿Por qué? Porque la ría es uno de los mejores bienes turísticos como empleo, marisqueo, etcétera, etcétera, y por tanto es una de las principales prioridades, que por cierto, después de muchísimos años, pues vamos a poder ver en cuestión de meses cómo empieza a depurar la ría de Ferrol y cómo en un periodo de 1 o 2 años mejorará las zonas de la ría y se podrá mariscar, no en toda, pero sí en prácticamente toda. Decir que el ayuntamiento está en una situación equilibrada, que los pagos están al día, que vamos a bajar la deuda bancaria, que se van a incrementar y se van a ir incrementando las inversiones con fondos propios sin tener que recurrir a pedir el dinero a otros, y desde luego que sí, que se están bajando los importes de determinados contratos, pero por una efectividad, por una mejora en la eficiencia, porque se han ampliado las zonas y lo que se hace es vigilar más estrictamente el cumplimiento de todos los planes. Pues muchas gracias, señor Lantri, señor Rivas y señor Veloso, por haber estado aquí esta noche. Gracias a ustedes también por su atención y su participación, también importante sin duda. Nosotros volvemos el jueves que viene. Buenas noches.